Amén. Esperamos que nos escuchemos. Amén. Amén, amén, amén. El Señor los bendiga a todos en esta hora. Estamos acá en nuestro estudio el día de hoy. Se ha terminado el Shabbat el día de hoy y estamos acá dándole gracias al Señor por un nuevo día que nos da el Señor. Y bueno, estamos acá juntos para darle las gracias al Señor por un nuevo día que nos da. Quiero bendecir a todos los que nos van a ver a través de los medios sociales. Quiero darle gracias al Señor. Quiero darle gracias al Señor por las cosas que nos da. Y gracias a Él por el nuevo día que hemos tenido en el Shabbat. Hemos terminado el Shabbat el día de hoy. Y estamos acá juntos una vez más dándole gracias al Señor. El día de hoy traigo una enseñanza de la Torah un poco diferente. Espero que nos escuchen. Espero que nos escuchen. Parece que el audio todo está bien. Quiero darle gracias al Señor por un día más de que estamos viviendo acá en esta hora. El día de hoy estamos ya celebrando el final del Shabbat. El día de hoy es el final del Shabbat y estamos en el día 21 del mes de Sivan. El mes de 21 del mes de Sivan del calendario de la Torah es el tercer mes de la Torah, y donde vamos nosotros guiándonos conforme a las ordenanzas de las escrituras que el Señor nos dejó para nosotros podernos guiar. Quiero agradecer a todas las personas que quizás se van a tomar el tiempo de buscar la enseñanza de las escrituras, de la Torah, y poder dialogar un poco referente a esto. Yo le doy gracias al Señor porque pues a través de las enseñanzas de las escrituras nosotros podemos ir cada día caminando en sus caminos y buscando la manera de cómo nosotros alistarnos en su presencia cada día. Así es que aquí estamos dándole gracias al Señor. El Señor los bendiga a todos aquellos. Por lo general siempre acostumbro dar esta enseñanza los días de Shabbat en las tardes. Acostumbro hacer esta enseñanza, pero a veces me toca un poco apresurado el tiempo y me toca trabajar y hay muchas cosas que no me salen cuando yo las quiero, pero estamos el día de hoy dando esta enseñanza y quiero dar esta enseñanza porque
estamos viendo un incremento de ¿cómo se llama? De las escrituras en la Torá a nivel prácticamente a nivel del mundo entero. Estamos viendo un incremento de las escrituras, un incremento de la palabra que se está llevando a cabo a todas las partes, a todas las naciones. Y entonces estoy haciendo este video el día de hoy, una enseñanza, porque le he puesto por tema El Salvador bajo la Torá. La Torá trae, es como una espada que viene a cortar, como dice la escritura, espada de dos filos, corta a ambos lados. Y cuando la Torá llega a la vida de las personas, nosotros sabemos que algo sucede, ¿no? La palabra de Dios nunca queda en vano, siempre hay algo que ¿cómo se llama? Que cambia, que transforma. Y entonces estamos enseñando, ya tenemos tiempo de estar enseñando estas enseñanzas de la Torá a muchas personas, mucha gente en nuestra congregación. Y un día el Eterno vendrá y nos llamará a cuenta a cada persona, a cada ser humano, lo llamará a cuenta, llamará también a cuenta a todas las naciones, a los pueblos, las tribus, como dice la Escritura, y vendrá un tiempo donde en verdad la palabra de Dios se cumplirá. El Señor, el Mesías dijo, Yeshua dijo que se iba a cumplir, que se iba a predicar el Evangelio del Reino, que el Evangelio del Reino viene siendo la Torá. Cuando hablamos del Evangelio del Reino, estamos hablando de un Evangelio de buenas noticias que viene del reino de los cielos, no de la tierra, sino del reino de los cielos. Viene a este mundo a traer unas buenas nuevas a los seres humanos, a las personas, para que las personas se vayan familiarizando con las buenas nuevas del reino, con la Torá, con las leyes del universo, y así el hombre se guía. Y así vamos caminando conforme las ordenanzas de las Escrituras nos dice. Entonces ahora le he puesto por título El Salvador con la Torá. El Salvador, a un país pequeño, nosotros estamos acá en los Estados Unidos transmitiendo, pero El Salvador es un país pequeño de Centroamérica donde muchas personas tuvimos que emigrar en la época de la guerra civil que tuvo, y se tuvieron que emigrar del país, tuvieron que salir del país a causa de los conflictos bélicos que había en el país. Y a eso estamos hablando de que fue hace como unos 50 años atrás, donde las escrituras empezaban apenas en los años, por ahí por los años 60, empezaban apenas la palabra de Dios a ser enseñada en las provincias, en los lugares del Salvador. Y así empezó la situación a llegar la palabra del Señor allá en estos países, en estos lugares. Y entonces la palabra del Señor no se enseñó conforme la palabra del Señor tenía que haberse enseñado, y así se fue involucrando la política, el país, y todo se fue infectando prácticamente de intereses personales, y empezaron a tratar al Estado, al gobierno, de una manera tan vil que lo llevaron a una guerra civil. Y entonces ahora El Salvador, después que pasó la guerra civil que tuvo y entraron los acuerdos de paz por ahí del 90, 93, 92, un montón de gente desempleada que quedó por causa de la guerra, y empezaron a hacer un conflicto severo, y empezaron a dependerse de grupos delictivos, a combatir, a pelear, a robar, etcétera, porque empezaron a haber cantidades de jóvenes que habían quedado en el abandono prácticamente después de la guerra civil que tuvo El Salvador con el mismo país. Y luego la escritura, muchas iglesias empezaron a anunciar, entre comillas, el Evangelio del Reino a El Salvador, y mucha gente empezó a agarrar un poquito aquí, otro poquito allá, y así empezó la gente prácticamente a familiarizarse un poco con la palabra del Señor. Y entonces lo que le estoy hablando aquí es un poquito de introducción
a las cosas que el Señor está haciendo en todos los países, en todos los lugares, para que nosotros estemos alerta de las cosas que vienen sobre la faz de la tierra. Y el día de hoy quiero enseñarles, quiero leerles un pasaje de la Escritura que se encuentra en el capítulo, vamos a leerlo, eso es bien importante, en el libro de Eclesiastés. Quiero leer este pasaje. Quizás muy pocas personas irán a ver la enseñanza, no lo sé, pero siempre acostumbro a hacer esto al final, en el principio del Shabbat. Hoy lo estoy haciendo al final del Shabbat. Se ha terminado el Shabbat ya y estamos en el primer día de la semana, y así vamos caminando conforme a las ordenanzas que el Creador del cielo nos dejó para que nosotros pudiéramos ocuparnos de las enseñanzas. Y en el libro de Eclesiastés, en el libro de la sabiduría, quiero compartir con ustedes este pasaje. En el libro de la sabiduría, que es el libro de Eclesiastés, dice el que para todo, dice las Escrituras, que todo tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo. En el capítulo 3, verso 1, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y entonces ahora hemos vivido nosotros y hemos estado caminando por un camino fuera de las ordenanzas del Señor, le vamos a llamar así, porque nosotros entramos sin conocimiento de las Escrituras, entramos sin conocimiento de las cosas, y empezaron a hacer un abuso prácticamente de las cosas en los países, y ahí empezó a entrar una pobreza extrema en los países como de El Salvador. Estoy hablándole de muchos años allá, muchos años atrás, y entonces ahora hay un conflicto que todo el mundo está hablando, todo el mundo está diciendo, todo el mundo está opinando, todo el mundo está buscando la manera de buscarle la respuesta a esto, y no le pueden encontrar una respuesta porque han pasado prácticamente décadas, han pasado aproximadamente unos 50 años con los conflictos que hubieron en El Salvador, y la gente empezó a tomar la religión, empezaron a abrir iglesias, empezaron a abrir comunidades cristianas, etcétera, y empezaron a la gente a hacer un gran montón de eventos religiosos en los países centroamericanos. La Torá enseña, en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. Y entonces este pasaje de la Escritura lo tengo como referencia, porque dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, etc. Hay una gran lista acá, y en el verso 8 dice: tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Dice el verso 10: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y esta es la ordenanza que el Señor ha dado. Entonces ahora tenemos un conflicto en el país de El Salvador, de que toda la gente se está quejando, pero yo quiero decirles y les traigo un pasaje de las Escrituras donde la Torá está tomando control de las cosas que nosotros no esperábamos que iban a suceder. Y cuando El Salvador entra, yo nunca había visto un evento así en el país, en El Salvador. Yo había visto bastantes presidentes, había visto bastantes personas en El Salvador, gobernantes, pero nunca había visto yo una invocación de la Torá tan fuerte hace unos 4 años atrás, donde El Salvador fue prácticamente como una profecía que se le pone al Salvador a través de la Torá, y se lo voy a enseñar en video, cómo El Salvador, sin darse cuenta, entró en el procedimiento de la Torá, entró en la profecía de la Torá. Primeramente está siendo gobernado El Salvador por la Torá.
sin que ellos se den cuenta. El Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siempre Él hace las cosas conforme Él quiere, conforme Él lo ha ordenado. Él siempre hace las cosas así, de esa forma. Y así sucesivamente, muchas personas ejecutan la palabra del Señor sin darse cuenta. Y el Creador del cielo y de la tierra usa personas sin que ellos se den cuenta cómo van a hacerlo, cómo van a trabajar. Y entonces ahora El Salvador se encuentra en la boca de todas las naciones. Todo el mundo habla de El Salvador y no se dan cuenta qué es lo que está pasando. Mucha gente se pregunta por qué esto otro, el presidente, el gobierno, pero es que la Torá, cuando la Torá entra, ya nadie puede hacer nada, simplemente está en el procedimiento del Eterno, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vamos a empezar con esto. Yo tengo mucha evidencia donde les voy a demostrar de cómo El Salvador, un país pequeño, ahora está siendo prácticamente instruido, edificado por la Torá. Ahora no sabemos qué más va a hacer el Eterno con el país de El Salvador, pero desde el momento que la palabra de la Torá es invocada en una nación, en un pueblo, en una persona, en una familia, en un ser humano, desde ese momento la Torá empieza a funcionar en las personas sin que las personas se enteren. Entonces, como punto de referencia, el Señor dice en el libro de los Éxodos, cuando el pueblo del Señor sale de Egipto, Él les dice: si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mi palabra, mis ordenanzas, mis mandamientos, de ustedes van a salir los gobernantes, los reyes y los sacerdotes que yo voy a ocupar para todas las naciones. Proféticamente, el gobierno, yo nunca había visto, como les digo, yo nunca había visto esto, nunca había experimentado un gobierno de esa calidad, de donde tomen la Torá y la invoquen encima de una nación. Primera vez en la historia que yo vi, yo estaba como que voy a hablar, voy a decirlo, porque hay mucha gente que no entiende lo que está pasando, pero es la Torá, es la escritura, la palabra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tocando ahora las naciones. Como dijo el Señor, lamentarán todas las naciones de la tierra. Entonces ahora, punto de referencia, los gobernantes. Los gobernantes, por ejemplo, el que está gobernando en la actualidad es un muchacho, un hombre de origen palestino. Para que tengan una idea ustedes, el papá del señor presidente de El Salvador es un señor de apellido, de nombre Armando. El señor fue emigrante que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, emigraron en la época del Holocausto. Mucha gente fue emigrada de los países del Medio Oriente, llevados escapando de una guerra, así como escaparon la gente de El Salvador en la guerra civil. Y ellos escaparon. Ellos vinieron de Palestina. Palestina es una ciudad cercana a Jerusalén. Apenas hay como unos 8 kilómetros de distancia de una ciudad a la ciudad de Betlehem. La ciudad del pan se le llama en hebreo, es la Betlehem, que es la casa del pan, la casa donde Salomón, David tenían sus establos y sus ganados, y ahí estaban todas las cosas. Ahí estaba prácticamente, vamos a llamarle la parte de donde se ministraba a Jerusalén. Allí estaba, es la casa del pan, Betlehem, de ahí venía el rey David. Y esta gente, esta descendencia que ahora se encuentra en los países, como por ejemplo El Salvador, con origen de gobernante, el Señor viene de gobernar de raíces judías, de orígenes de hebreos, porque Palestina está cerca. Ahora ellos vienen a El Salvador, y ahora hay un muchacho, un hombre ahí gobernando bajo los mandamientos de la Torá, bajo las instrucciones de la Torá, y quizás sin que él se dé cuenta o se entere de lo que está pasando. Entonces, la Torá, la palabra del Señor es como una profecía que viene a tocar, y cuando ella toca, donde llegue, ahí no se va a escapar nadie.
Entonces ahora, en los años pasados que tuvimos, que aproximadamente fueron de hace unos 50 años aproximadamente, desde la guerra civil, de donde los partidos políticos y la gente se peleaban, etcétera, y se hacían tantas cosas, desde esa época los conflictos se vinieron dando, empezaron a robar, a quitarle al pueblo a la gente. ¿Por qué se dio la guerra en el país, la guerra civil en El Salvador? Se dio la guerra porque había mucha injusticia. Los ricos se agarraban y se quitaban las propiedades de los más pobres y empezaron a pelearse y a quitarles las propiedades a la gente, y empezaron a levantar un grupo en contra de los ricos y a favor de los pobres, entre comillas. Luego después todo se transformó, todo se hizo un descontrol, se armó la guerra, empezaron la gente a matar entre los mismos ellos, y así empezó a crecer. Luego entró la gente religiosa a hablar del Evangelio del Reino y a llevar diferentes clases de doctrinas cristianas al país del Salvador. El país del Salvador ha sido un país sufrido, un sufrimiento político y religioso que ha tenido el país del Salvador. Y han pasado grandes catástrofes, grandes guerras, que murieron miles de personas, miles de salvadoreños y familias salvadoreñas, miles de gente que murieron inocentemente por causa de gobiernos y sistemas religiosos que estaban violando las ordenanzas de la Torá. Ahora viene la palabra del Señor como recompensa para El Salvador después de tanto problema, de tanto conflicto que se llevó a cabo. Y entonces ahora la gente se pregunta por qué está pasando todo esto. Es que es la Torá. La Torá fue la que empezó a hacer cambios en El Salvador sin que El Salvador se entere de las cosas que están pasando en su propia tierra. Y entonces, como les decía hace rato, yo vi muchos presidentes tomar control del país de El Salvador, de hacer tantos robos, tantas matanzas, etcétera, y luego se levantaron las pandillas, la gente que empezaron a robar y a secuestrar gente y a matar inocentes y a tomar control de la población, etcétera. Empezaron a hacer un gran derramamiento de sangre. Y como les digo, yo no soy ningún político y quizás pocas personas van a ver este video, y quizás a uno les parezca bien, a otros no les parezca bien, pero quiero decirles lo que está pasando en realidad, cómo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob va a tocar a todas las naciones, y va a llegar la espada, va a llegar el juicio a cada uno de ellos, porque la misma Escritura nos dice, el Señor, por ejemplo, dijo, se va a predicar este Evangelio del Reino a todas las naciones. Cuando sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin y comenzará con todas las naciones. Y ahora El Salvador es uno de los países que está siendo prácticamente tocado por la palabra del Eterno a través de la Torá. Entonces, yo nunca había visto una toma de posición de un gobierno de esta índole, pero quiero enseñarles, y yo espero que se vea puedan ver ustedes la enseñanza, que puedan ver ustedes cómo se llevó a cabo este evento, porque muchos como les decía, muchos países, mucha gente en El Salvador tuvieron la oportunidad de poder ver enseñado, educado a la gente, traer una información diferente al país, pero no lo hicieron, sino que trataron con ellos y hicieron lo que quisieron a través de las ordenanzas de la Torá. Y por esa razón yo me he tomado este tiempo para enseñar esto, para que nos demos cuenta en verdad qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en El Salvador, y es a través de la Torá. Y entonces quiero mostrarles este video, esta enseñanza, que quizás ustedes lo van a escuchar. En esta histórica y solemne reunión, tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y reconocemos en esta ocasión histórica que este es un pastor que es un poco famoso aquí por la área de California, y este pastor fue invitado a la ceremonia de reunión,
Y desde ese día empezó El Salvador a ser tocado por los mandamientos de la Torá. No porque sea un hombre diferente, un hombre acá. No, es que es la Torá, la escritura de la palabra de Dios son las que van a gobernar al final de todas las cosas. Y yo les tengo esto porque quiero mostrárselo de cómo es que la palabra del Señor se cumple. Ahora, el Señor va a usar cualquier persona para trabajar. Cualquier persona, puede ser un hombre, hasta un animal puede usar. Como el día de hoy un hermano enseñaba en nuestra congregación que el Señor puede usar hasta un burro para traer la Torá, para enseñarle, darle instrucciones a la gente. Y el Señor usó a este hombre que ustedes ven allí en la pantalla, usó a este hombre para invocar la Torá. Recuérdense que la palabra del Señor, la Torá, el Señor les dijo, por ejemplo, en el capítulo 23 del libro de Mateo, el Señor les habló y les dijo, miren, ustedes dense cuenta que los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, y ahí se sientan ellos y abren la Torá, y cuando ellos abren la Torá, entonces ustedes escuchen, porque lo que ellos están diciendo deben obedecerlo, pero no hagan como ellos dicen. Entonces ahora este pastor que está aquí en la pantalla es invitado a la ceremonia para El Salvador, y él va con la misión de invocar el nombre del Eterno en El Salvador y traer la Torá allí. Desde ese día las cosas empezaron a cambiar. Quizás el tiempo no me va a dar para explicarles todo la enseñanza, pero si ustedes los ven y les parece agradable los comentarios, podríamos seguir en una miniserie para poderles traer yo por qué la razón de que El Salvador en Centroamérica está pasando en esta situación, en este momento, las cosas que están pasando. Es porque las palabras que salieron de la boca de este hombre a través de la Torá fueron las que hicieron el cambio en el país. Y oiga lo que el pastor está diciéndole a toda la nación de El Salvador. Le voy a poner el video para que ustedes lo escuchen. Te agradecemos hoy por el privilegio de venir a tu presencia en esta histórica y solemne reunión. Tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Oiga, lo primero que está haciendo, él dice, bienaventurada la nación cuyo nombre es el Señor. Desde ahí empieza la palabra del Eterno a trabajar en la tierra, desde ahí para allá. Desde ahí empieza la bendición para el país. Y estas palabras que el Señor, que la Torá habla a través de este hombre, estas son las que traen juicio. Estas son las que traen a sacar toda la corrupción de que había en el país anteriormente, porque eso hace la Torá. La Torá hace una limpieza de todas las cosas que hay, de todas las cosas que suceden. La Torá limpia todo. Y oiga lo que dice este pastor. Y reconocemos en esta ocasión histórica que El Salvador es una nación bajo la bendición de Dios. Oiga bien, el Señor, Él dice, quiero que reconozcan, ahora ustedes van a reconocer que El Salvador está bajo la bendición del Señor. Y todo país, aquí por ejemplo en los Estados Unidos la gente puede decir, oh el Estados Unidos en God we trust, nosotros confiamos en Dios, pero hay una gran corrupción en toda la gente, tanto político y religión, los dos van de la mano, junto con el otro, y entonces ese mismo problema, este mismo conflicto está en todas las naciones, pero cuando la Torá empieza a trabajar y empiece a tocar a naciones, pueblos y tribus y lenguas, como Juan lo escribe en el libro de Revelaciones, las cosas van a empezar a cambiar y se va a hacer algo grave. Y oiga lo que le está diciendo, prácticamente le está dando al Salvador una bendición a través de la Torá, a través de las cosas que el Señor va a hacer más adelante. Y escúchelo. Nos dijiste, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy el mundo entero está observando al Salvador en... Oiga bien, si el Señor no edifica, y esas son las palabras que empieza, el Señor tiene que trabajar. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, es el Señor que empieza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros.
Cuando nosotros cumplimos el mandamiento donde la Torá enseña, dice, no pondrás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando usted pone el nombre del Eterno en su vida, como familia, como gobierno, como religión, etcétera, y empieza a obedecer usted las cosas que el Creador del cielo ha mandado, entonces va a empezar a ver usted las cosas diferentes. Y el malo va a empezar a sufrir las consecuencias. El que roba va a empezar a sufrir las consecuencias. Todo aquel que hace engaño y mentira va a empezar a sufrir las consecuencias, porque cuando la bendición del Eterno empieza a trabajar, empieza a remover todo aquello que nos sirve, y eso es lo que trabaja y lo que hace la Torá, que es la palabra del Eterno en las vidas de todos, y eso incluye gobiernos y religión y familia, todo parejo. Eso va enseñándonos cómo el Señor va a tratar en todas las naciones. Como le digo, yo no había visto una toma de posiciones de esta manera, donde yo he visto donde les ponen las Biblias en las manos, pero no como el invocarle la Torá enfrente a una persona, porque ahí prácticamente le están declarando a usted una bendición y a la misma vez le están declarando una maldición de las cosas. Oiga bien esto. Esta nueva temporada, durante mucho tiempo en América Latina, hemos descuidado la palabra de Dios y hoy recordamos sus palabras. Si mi pueblo... Oiga bien, dice, nosotros hemos olvidado la palabra del Señor. Por mucho tiempo se ha olvidado la palabra del Señor en las vidas de las personas. Se ha olvidado. La palabra de Dios ya no está teniendo cabida, y eso es lo que pasó en el pasado. Los gobernantes y ahora los grupos religiosos y las instituciones religiosas también van caminando por el mismo camino y se han alejado de los caminos del Señor. Lo que dijo lo que le está diciendo este pastor acá, han dejado el camino de Dios. Óigalo como les dice. Mucho tiempo en América Latina hemos descuidado la palabra de Dios. Claro, mucho tiempo en América Latina, y estamos hablando en todo el país, todo el continente centroamericano. Toda la gente ha olvidado completamente las ordenanzas que el Creador del cielo y de la tierra dio. Toda la gente. Entonces, mucho tiempo. Yo les digo que desde hace como 50 años atrás, de todos los presidentes que entraron, nunca había escuchado yo de esta manera hablar cómo el país de El Salvador es tocado ahora por la Torá en los años últimos, en los tiempos finales. Y miren lo que la Torá dice. Esto es una bendición. Este pastor ha sido invitado para dirigir la ceremonia, pero a la misma vez él está invocando, el Señor del cielo y de la tierra está siendo usado a este hombre para que le profetice al Salvador acerca de las ordenanzas de la Torá y de lo que va a hacer, porque ese es un comienzo de las cosas. Y hoy recordamos sus palabras. Si mi pueblo, El Salvador, se humilla y ora. Oiga lo que le dice el pastor a El Salvador a través. Está declarándole la Torá. ¿Sabes qué es eso? Eso es la palabra del Señor en Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla, y esta es la clave de todo, si se humilla, la gente tiene que humillarse, gobernantes, políticos, tienen que humillarse a la palabra del Creador. No pueden vivir con esa altanería, con ese orgullo, con esa vanidad. No pueden vivir de esa manera. Por eso es que la Torá, cuando llegó, a mí me encantó el día que yo vi esta toma de posesión del presidente Nayib Bukele para El Salvador. A mí me gustó porque fue la Torá directamente la que entró allí a trabajar. El Señor está usando a estos hombres para llevar alivio a todas las naciones, para llevar descanso. Y cuando la Torá entra, eso es lo que hace la Torá. Es un cambio radical que hace la Escritura, y cuando el hombre no la transgrede. Pero cuando el hombre se burla de ella, entonces cae otra vez en el mal. Por eso el libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Y ahora el tiempo del Salvador es el tiempo. Ya pasó el tiempo de la guerra, el tiempo del conflicto. Ahora viene el tiempo, prácticamente. ¿Por qué? Porque la Torá fue invocada, como dijo el Señor al libro de a Josué ben Nun, el hijo de Nun, le dijo, nunca se apartará de ti este libro de la Torá. Nunca, para que vivas largos días de vida. Y esa es la manera
cómo los países y las naciones, las iglesias, las congregaciones van a poder sobrellevar y poder vivir en la vida. Sigue, mira lo que sigue diciendo este pastor. Como le digo, el tiempo no sé si me va a alcanzar, pero voy a continuar y quizás lo siga continuando hasta que yo termine la enseñanza de esto, porque apenas voy a empezar. Busca mi rostro, sale de sus caminos malos, yo escucharé del cielo. Oiga, El Salvador, la advertencia: si El Salvador sale de sus caminos malos. ¿Sabe qué había ahí en la gente de El Salvador? Corrupción. Y ahora están saliendo a la luz toda esta gente. Ahora están sacando a la luz toda la gente corrupta, los malos. Ahora están sacando toda la gente que hacía daño, que estaba provocando caos. Y esto es, apenas empieza esta situación a dar inicio de cómo la palabra del Eterno va a empezar a funcionar en nuestros países centroamericanos. Y esta es la palabra que el Señor habla a través de este hombre, de este pastor, que le lleva la Torá al Salvador en la reunión de toma de posesiones. Y el líder toma ahora control de la Torá y empieza y le dice: ahora tiene que humillarse y orar y buscar su rostro, porque los que pasaron los antepasados, ellos nunca quisieron buscar en verdad la palabra del Eterno, y solo que hicieron fue lo malo ante los ojos del Eterno, ante los ojos de la humanidad. Hicieron lo malo y ahora están pagando las consecuencias. Y ahora la gente se queja y todo, pero es que lo hicieron lo malo. Y la misma Torá, la misma Escritura dice que el que peca es digno de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, la cárcel, el confinamiento. Eso es lo que toca. La Torá así es dura. La palabra del Eterno es dura y es eficaz. Y ahora El Salvador está pasando por esto, y después quizás otros países van a ser tocados por la palabra del Eterno, y así va a ir nación por nación, haciendo juicio tras juicio, y Dios va a ir usando cada persona sin que Él se dé cuenta. Él va a ir usando cada persona para ejecutar su palabra. Mira lo que sigue diciendo este pastor: bendiciendo al Salvador y al otro lado maldiciendo al malo. Y sanaré su tierra. Es por esa razón que hoy no solo oramos por El Salvador, sino por toda la región. Y reconocemos en la soberanía divina que Dios permitió que Nayib Bukele guíe a esta nación en esta hora trascendental de la historia. Mira lo que dice: el Señor ha permitido que Nayib Bukele gobierne, y es verdad. Porque si el Señor no hubiese querido que ellos fueran gobernantes, no hubiese pasado de esa manera. Pero vuelvo, si nos vemos para atrás, nos damos cuenta que los descendientes de él vienen de Palestina, vienen de las tierras donde prácticamente era la cabecera fundamental de Jerusalén. El señor Armando Bukele, el padre de él, era un inmigrante palestino de la casa de David, de la casa del pan, de la Beit Lehem. Allí estaba toda la base, allí estaba todo el fundamento de las Escrituras. Por eso es que allí vivía Isaí. Isaí, el hijo, ahí estaba viviendo, él era el que tenía el control. Luego Salomón estableció sus establos y ahí estaba todo, prácticamente era la cabecera, la base fundamental era Bethlehem. Y entonces los descendientes de este señor Nayib Bukele vienen de la descendencia de Israel de la misma manera, y la Torá se va cumpliendo. Nosotros no nos damos cuenta y la gente no se da cuenta porque viven en un mundo diferente, en un mundo de religión. Pero la Torá se va a cumplir, donde el Señor mismo está diciéndoles a ellos: si ustedes me obedecen, yo lo voy a hacer a ustedes jueces y sacerdotes, reyes y sacerdotes de las naciones. Y ahora El Salvador, sin que él se dé cuenta, tiene un gobernante ahí de extranjero, de raíces palestinas, de raíces judías, y ahora está allí, y ahora aparte de eso, la Torá viene a ser invocada. Ahora, no es que el Señor esté cumpliendo la Torá conforme debe de ser, pero el Señor ha elegido a esos gobernantes palestinos que vayan a tomar control de la nación. Y ahora la Torá está funcionando en el país y haciendo juicios. Al malo se le está tratando como malo y al bueno como bueno. ¿Por qué? Porque esa es la Torá. La Torá no hace excepción de personas. Siga escuchando las palabras que dice este pastor, que está dirigiéndose solamente con la Torá. Escúchelo. Te rogamos, Padre, que Él tenga tu guía
tu poder divino diariamente. Las cargas que Él tendrá serán abrumadoras. El presidente necesita, Señor, que tú lo ayudes como ningún hombre lo ha necesitado jamás. Claro, ningún hombre puede gobernar por sí mismo. Ninguna persona puede controlarse a sí mismo. Necesita la ayuda. Hasta el rey Salomón necesitó la ayuda del Eterno para poder guiar a la nación. Ningún hombre, los hombres que se quieren autogobernar y quieren dirigir sin contar con la ayuda del Dios de Israel, son destruidos y son desechados, así como lo fue el rey Saúl, desechado por no obedecer la palabra del Eterno. También como Nabucodonosor, por verse jactado de las cosas, lo mandó el Señor a comer pasto con los animales, porque el gobernante no puede hacer las cosas, necesita la ayuda del Eterno, y por esa razón está así la situación en El Salvador. Es que la Torá está trabajando ahora en el país y la gente no se da cuenta en este pueblo. Protégelo del peligro físico, dale salud, y en los momentos solitarios de decisión, concédele un valor inflexible para hacerlo moralmente correcto. Dale una mente clara, un corazón cálido, esa compasión que nos mostró por los ciudadanos en necesidad física, moral y espiritual. Así que hoy pedimos la bendición para el presidente, su esposa, la bebé que viene en camino. Oramos por el vicepresidente, miembros del gabinete, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo, para que todos los que sean responsables de esta nación tengan la bendición de Dios. Dios eterno, consagramos y bendecimos a Nayib Bukele, a la presidencia de El Salvador, con la seguridad de que de esta hora tendrá tu presencia y el poder de tu Hijo, que dijo: nunca te desampararé ni te dejaré. ¿Saben qué es lo que está haciendo el pastor? Está como ungiendo a un profeta, como ungiendo. Ahora, quizás la gente critique y diga lo que diga. Quizás el profeta puede ser un profeta bueno, quizás un profeta malo, no sé. Como el Balaam, por ejemplo, era un profeta, pero a la misma vez era un profeta que traía malas noticias. Pero ahora él está haciendo prácticamente ungiendo a este personaje, a este hombre llamado Nayib Bukele, que va a dirigir ahora una nación bajo los preceptos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que los cumpla, solo el tiempo sabrá o lo dirá, pero ahora la palabra del Señor sí, en verdad va a tocar y está tocando hasta los lugares más remotos. ¿Por qué? Porque la Torá está ahora, ese país, El Salvador, está prácticamente ahora bajo los fundamentos de las escrituras de la Torá, y no es él el que está haciendo esto, ni en su gobierno, ni es los gobernantes, ni los diputados, es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ha llevado su misericordia a las injusticias que pasaron en el pasado, la inmigración, el holocausto que hubo también en el país de gente inocente. ¿Por qué? Porque hubieron hombres malos, violadores de las escrituras, violadores de los mandamientos, tanto políticos y religiosos, que se juntaban en las mesas a disfrutar y hacer banquetes, mientras la gente, la población se destruía, autodestruía, simplemente porque ellos querían estar bien. Todo se paga, todo tiene su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Ahora es el tiempo de llorar, ahora es el tiempo de quejarse para aquellos que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Porque cuando usted hace lo malo, no hace lo malo delante de los hombres, sino delante del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque no tiene ninguna persona autorización de matar a otro. La misma Torá enseña, dice, no matarás. Entonces ninguna persona tiene autoridad de hacer daño. Cuando aquella persona hace daño a otra persona, entonces tiene un juicio delante del Dios de Abraham. Recuérdese que Yeshua dijo: hágase siempre la voluntad de los cielos, que está en los cielos, igual en la tierra. Entonces todas las cosas se forman conforme la Torá lo ha ordenado. Siga escuchando, escucha bien esta enseñanza, óigalo. Bendice a todo el equipo para llevar a América Latina al amanecer de un nuevo día, con una confianza renovada en Dios. Que
que los llevará a la paz, la justicia y la prosperidad. Padre, tú conoces los desafíos que el presidente enfrentará. Dale calma en medio de la agitación, tranquilidad en momentos de desaliento y tu presencia siempre. Oramos por su familia, pedimos protección, asignamos ángeles sobre todo su equipo y a través de la gestión que renueve toda la visión de América Latina, restaura la fe, reaviva el deseo de amar y de tener una nueva política en toda la región. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Príncipe de Paz que derramó su sangre en la cruz para que tengamos vida eterna. Oiga bien, invocando el nombre del Señor, Yeshua, ahí, ahora, es la palabra, como les digo, yo sé que quizás esta enseñanza y muchos de los que nos ven a través de las redes sociales pueden pensar, oh, el hermano está hablando ahora de política, y quiere decirle que no estoy hablando de política. Estoy hablándoles porque cuando alguien habla de la Torá, a mí me interesa, a mí me gusta, porque hay algo ahí. La Torá es prácticamente el pan de vida que da vida a la gente. Cuando yo escucho a una persona hablar de las escrituras, de la Torá, me llama la atención. Y al mí, al llamarme la atención las ordenanzas de la Torá, digo, el creador del universo está trabajando, haciendo algo por la gente. No por un país, sino por la gente. Porque un día el Señor va a hacer juicio sobre todas las naciones. Porque va a venir un juicio donde van a pagar todos los que hicieron lo malo, pagarán. El Señor mismo dice, no escaparán. Porque el Señor traerá juicio a todos los que hicieron lo malo, los que robaron, los que mataron, los que asesinaron, todo. Por eso es que usted ve ahora en El Salvador cantidades de hombres siendo detenidos y metiéndolos a las cárceles por el delito, por el agravio que cometieron. Vuelvo, no al ser humano, sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque cuando usted se mete con la creación de Él, usted va a tener que pagar las consecuencias. Todo lo que usted haga aquí en la tierra tendrá consecuencia en el reino de los cielos. Y es palabra para meditar de lo que nosotros vamos a hacer delante de la presencia del Señor. Y voy a seguir dándole esta enseñanza. Escuche lo que dice el pastor, porque esto me encanta. Y ahora, República del Salvador, te bendigo con la bendición de Deuteronomio 28. Oiga lo que la Torá dice. Te voy a bendecir con Deuteronomio 28. ¿Sabe qué es? La Torá. La Torá. Y esto es lo que a mí me llama la atención ahora, porque todo lo que está pasando en El Salvador no es por causa del Nayib Bukele ni el gobierno, sino es por causa del Dios de Abraham, Isaac y Jacob que está haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora viene una bendición, pero para que caiga la bendición sobre su casa, tiene que limpiar primero, tiene que sacar todo primero para que caiga lo bueno. No se puede mezclar el vino nuevo con el viejo. Entonces ahora eso es lo que está pasando, y me encanta ahora porque oiga lo que la Torá, cuando yo les hablo la Torá, los hermanos que nos van a ver quizás en El Salvador, cuando yo les hablo de la Torá, yo les hablo de la Biblia, quizás ustedes en El Salvador, porque nosotros estamos acá en Estados Unidos, pero cuando yo les hablo de la Torá, les hablo de las Escrituras, de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es la palabra del Señor y se cumple. Esta palabra es fiel y es verdadera, y lo que Él está haciendo ahora es profetizándole al Salvador las cosas que vendrán, y por eso está pasando lo que está pasando. Escuche lo que dice la Torá, invocándola en el país del Salvador a un gobernante que tiene que tomar ahora estas decisiones, no porque él quiera, sino porque la Torá se lo ha demandado. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob está pidiendo esta información. Escuche. El Salvador, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar los mandamientos. Oiga la palabra, si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, para guardar la Torá, esa es la palabra. Si oyeres la voz, si escuchas, y esto es lo que pasó en el pasado, la gente no escuchaba, los jóvenes no escuchaban, se les daba consejo, no escuchaban. Las instituciones religiosas no escuchan, nadie escucha.
Y por eso el Creador del universo trajo esta palabra ahora, trajo esta instrucción para que aquellas personas que quieran formar parte de esto, se den cuenta de lo que hace el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y como les digo, esta noticia es bien importante porque es para los últimos días. Y prácticamente El Salvador va a ser un ejemplo de la Torá. ¿Por qué? Porque ha habido mucha injusticia en el país. Ha habido mucho fraude. Escuche lo que sigue. Jehová te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. Ajá. Y vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán, El Salvador, si oyes la voz de Dios. Toda la bendición que viene para El Salvador va a venir a través de las ordenanzas de la Torá, a través de los mandamientos de la Torá. Si escuchamos la voz de Él, y esto es para todos, para todas las personas que escuchen la voz de las instrucciones de la Torá. Porque ahora es, como les digo, es una ordenanza del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y donde llega la Torá, agárrense porque temblarán todos. Y ahora, como les digo, no es el hombre que hace esto, sino es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Él usa cualquiera. No es necesario usar a este señor Nayib Bukele, pero como Él fue elegido, y aparte de eso viene de descendencia palestina. Palestina está como a 6 kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén, está ahí cerca. Puede ir usted caminando. El sumo sacerdote mandaba al levita a que fuera a traer el cordero pascual a la casa del pan, al Betlehem. Él iba allá, traía el animal en el lomo para el sacrificio. Estaba como unos 6-8 kilómetros de distancia el lugar. Y ahí viene, y ahí está el gobierno, ahí está la gente ahora gobernando. Y escucha lo que El Salvador está ahora. Bendito serás en la ciudad, ¿sí?, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, El Salvador, y el fruto de tu tierra. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y tu salir. Oiga, esa es la Torá. Por eso que les digo, yo no soy político ni nada, pero cuando la Torá se enseña, la Torá se practica, la Torá se habla, a los que aman la Torá, a los que aman las Escrituras, nos llama la atención. Israel, me imagino que va a estar con los ojos pegados en El Salvador. Me imagino que la gente que ama la Torá están pendientes de que ahora hay algo, y la gente no entiende el cambio que está pasando en el país. No comprenden, pero es que así funciona. El Señor antes de eso, y como le digo, la enseñanza es larga, es bastante larga, y tengo mucha evidencia donde el Señor, antes de limpiar una nación, Él primero empieza a quitar todo para bendecirla. Antes de traer esas bendiciones, que abunde pan, que abunde alimento, que abunde todas las bendiciones, antes de eso el Señor viene a hacer una limpieza total. Y el Señor puede hacer eso con cualquier persona. Por eso que el pueblo de Israel, cuando él fue castigado por haber violado los mandamientos de la Torá, el Señor levantó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y los llevó presos a todos por 70 años por haber violado los mandamientos. Y fueron destruidos. Y así sucesivamente el Señor hace todo, y la gente no entiende. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha religión metida en la mente de las personas y no entienden lo que la Torá nos enseña. Como dice el apóstol Pablo, y no entendieron. Ellos se ignoran voluntariamente porque hay mucho sistema religioso y político involucrado en todo esto. Pero esto me encantó. Cuando la Torá fue invocada, las cosas iban a cambiar. Escuche. Dios derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. ¿Sí? Por un camino te vendrán a hacer mal, por 7 se tendrán que ir. Él bendecirá tus graneros, y sobre todo aquello que cualquier salvadoreño ponga su mano, Él te bendecirá. Oiga bien, dice, sobre todo aquello que el salvadoreño ponga su mano, Él bendecirá. Claro. Entonces ahora la gente se está lamentando porque hay muchas, entre comillas, cosas que están pasando, injustas e injustas. Pero esto va así, el Eterno va a hacer algo, y el justo será librado y el culpable será castigado, porque así es la Torá. Y aquel que haga lo malo delante de las ordenanzas del Señor también traerá sus consecuencias graves
por las cosas que están haciendo. Y aquí para allá las cosas van a ir caminando con mucho cuidado, porque lo que están haciendo ahora es la Torá involucrada, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está involucrado. Aún políticos y religiosos que no puedan discernir sabiamente las ordenanzas, aún ellos serán llevados a la justicia, aún ellos serán enjuiciados. No por el hombre, sino porque el Creador del cielo y de la tierra ya tiene un plan para enjuiciar, y así va a ir nación por nación, pueblo con pueblo y lengua con lengua. Va a ir prácticamente siendo juicio el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a todas las naciones. Voy a continuar con este video, escúchelo. Este video fue el que prácticamente a mí me llamó mucho la atención por lo que estaba pasando. Abrirá Dios tesoros en el cielo para enviar la lluvia a su tierra, para bendecir la obra de tus manos. Dios te pondrá El Salvador por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no por debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Amén. Oiga, si obedeces los mandamientos del Eterno, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Claro, y ahora que las cosas están pasando y empezaron juicios, recientemente estaba viendo yo, el tiempo se me ha terminado acá y quizás vuelva a continuar, voy a seguir con la instrucción porque como les digo, tengo mucha información que compartir. Espero no vaya a insultar la fe o la creencia de alguien con la enseñanza del día de hoy, pero me gustaría que me comentara algo de lo que se está sucediendo en El Salvador y de lo que está pasando. Vuelvo, yo no soy político, solamente quiero hacerles saber a las personas que cuando la Torá llega a un lugar, hace cambios radicales, y uno de los cambios radicales que El Salvador tenía era mucha corrupción, mucha maldad, y esa fue una de las causas de las cuales mucha gente emigraron del Salvador, incluyéndome a mí. Emigramos del Salvador por la maldad y el derramamiento de sangre que había en ese país. Tuvimos que emigrar, salir de ahí porque no se podía soportar. El Señor tiene control de las cosas cuando el pueblo de Él se humilla y busca su rostro. Como les digo, este hombre le ordenó la Torá y ahora la Torá está haciendo juicio. Y vuelvo, yo solamente estoy comenzando a dar esta enseñanza porque tengo mucha información referente a las cosas que están pasando en ese país tan pequeño de El Salvador, que es a través de la Torá. Esa es la que está haciendo estragos allá en El Salvador. Vuelvo, al que le tocó y le puya a la Torá, se mueve así como cuando echa sal usted en una herida, no le gusta porque la Torá así es. Ella incomoda, dice la Escritura que es como una espada que corta a ambos lados, incomoda el pensamiento y incomoda las intenciones de las cosas, y la Escritura dice deshace todo argumento. Entonces todo lo malo de la gente que estaba haciendo lo malo, ahora están empezando a sufrir las consecuencias, pero no pensaron que ellos un día iban a caer en ese porque nada es eterno en este mundo, todo tiene una paga, y el que hizo lo malo paga, y el que hizo lo bueno también se paga. Y entonces así están las cosas en el país de El Salvador. Está bajo la instrucción de la Torá y está siendo gobernado bajo la instrucción de la Torá, conforme la profecía que el pastor le aplicó al Salvador, porque nunca en la historia había visto yo de que la Torá se le aplicara así a una nación. Primera vez que yo veo en la historia de cómo la palabra que vino a través de este pastor llegó a El Salvador, y ahora tienen que cumplirla. No importa cómo lo van a hacer, tienen que cumplirla porque es una palabra que viene del cielo, una Torá, instrucción que vino del cielo para esa nación de poquitos habitantes, pero que ahora está siendo el centro de atención de todo Centroamérica. Escuche el final del pastor lo que dice. Amén, que así sea hecho, República del Salvador, nación bendecida por Dios. Buenas tardes. Nunca se imaginaron quizás que esto iba a llegar así tan lejos, pero ahora así están las cosas y así seguirán. Mientras la palabra del Señor esté siendo cumplida, habrán muchas cosas que los van a llamar la atención, pero les traje esta enseñanza
solamente para que sepan que el país de El Salvador está siendo ahora bajo la instrucción de la Torá. Recientemente estaba viendo yo un discurso donde el presidente está diciendo, ahora vamos detrás de los corruptos. Es que la Torá así es, la Torá va a ir a agarrar a todos aquellos que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, hicieron lo malo y ahora les ha llegado su turno. Por eso el libro de la sabiduría dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Si las personas que andaban en grupos delictivos no quisieron obedecer sus consejos de sus padres, no quisieron obedecer el consejo de un pastor de una iglesia, no quisieron obedecer nada y se fueron por sus propios caminos, entonces ahora tienen consecuencias graves. Los gobernantes que no quisieron oír la voz del Eterno, que no quisieron oír la voz del Señor, los gobernantes, los que gobernaban, los líderes, los políticos, y no hicieron caso, sino que se fueron por sus propios deseos, ahora tienen que pagar todo lo que han hecho. Así es, todo se paga en esta tierra. La Torá es juicio, es verdad, es juicio y es verdadero. Por eso el Señor recomienda a las personas, a los seres humanos, que nunca se aparte de nuestra boca la Torá, porque esto los extiende largos días de vida. Cuando usted aprende las instrucciones de la Torá, entonces las cosas van a marchar correctamente y vamos a tener una vida diferente. Pero solamente el Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sabe cómo va a funcionar. Así es que Shalom a todos, Shabbat Shalom a todos. Ya terminó el Shabbat, estamos en el final, en el primer día de la semana ya. Así es que, pero como les decía, yo acostumbro dar estas enseñanzas de los días de Shabbat en el principio, y ahora pues me agarró, no pude hacerlo, pero lo estoy haciendo al final del Shabbat. Pero no compartí la enseñanza porque a veces me cortan la señal. Así que los que lo escucharon y ustedes tienen alguna referencia, alguna opinión, déjenos su comentario. Yo voy a estar tratando, si me comentaron algo bueno ahí, que sigan, lo voy a seguir. Si no, los dejaré en paz y voy a seguir con las instrucciones de la Torah por otro lado. Shabbat Shalom a todos y cuídense, y que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes.